de Mateo. Mateo en su versículo 8, su capítulo 1. Y leemos lo siguiente: que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Sabe que cuando nosotros leemos el 8:1, cuando dice que descendiendo Jesús del monte, tendríamos que ir a ver en qué capítulo él subió al monte? Porque si descendió, tuvo que haber subido. Y en el mismo Mateo, en su capítulo 5, nosotros encontramos cuando Jesús sube al monte. Dice que cuando él sube, la multitud que también lo ve se acerca, y él entonces comienza a enseñarles. Él comienza a hablar con ellos y a enseñarles, a decirle de las bienaventuranzas, a hablar con ellos de las cosas o de la forma de ellos comportarse o no. Comienza a hablarle de la forma del ayuno, del robo. Comienza a hablarle de muchas cosas. Pero me llama la atención algo que Jesús hace en el capítulo 7. Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que después de esto, Jesús desciende. Y Mateo narra que cuando desciende, entonces he aquí que vino un leproso. Mientras yo pensaba en esto, me imaginaba que mientras Jesús estaba enseñando, este leproso se encontraba lejos, pero escuchando. Lejos porque no podía acercarse, porque era leproso. Y el mismo hecho de ser leproso lo ponía en una condición diferente a los demás. Él era diferente porque la ley establecía que cuando alguno era encontrado leproso, tenía que salir de la ciudad, tenía que estar fuera del campamento. Así que este hombre no se le podía acercar a nadie, porque también si a alguien se le acercaba o le tocaba, pues era inmundo, porque el leproso era inmundo. Pero él de lejos estaba escuchando cuando Jesús subió en el capítulo 5. Él de lejos estaba escuchando. Esto es yo imaginándomelo, porque la Biblia no dice que él estaba alrededor, pero había mucha gente. Y si había mucha gente, él podía estar por ahí escuchando lo que estaba diciendo ese hombre que estaba ahí en el monte. Y es por esto que cuando Jesús desciende, él escuchó bien varias cosas. Pedid, buscad y llamad. Así que él aprendió o escuchó bien claro esto. Y cuando Jesús desciende, él entonces va y se acerca, y dice Mateo que él viene y se postra. ¿Sabe usted que esta misma narrativa la hace Marcos y también la hace Lucas?
Y lo veremos ahorita cada uno como ellos lo narran. Pero él viene y se postra. Pero hay algo, y es que en la ley se había establecido que el leproso también tenía que proclamar que él era leproso. Levítico 13 establecía esta regla. Pero también recuerde que le dije ahorita que no se le podía tocar al leproso. Así que este hombre, cuando Jesús desciende, porque Jesús estaba arriba, desciende, y él no pudiendo llegar porque había mucha gente, cuando Jesús desciende, él se acerca, y Mateo dice que lo primero que él hace es que se postra. Y el postrarse, cuando buscamos la definición en hebreo, pertenece a hacer reverencia o suplicar. En otras palabras, Mateo dice que cuando Jesús descendió, este señor leproso hizo reverencia y súplicas a Jesús. Marcos 1:40 establece la misma historia, pero dice que este hombre vino rogándole. Y cuando nosotros buscamos la definición, encontramos que es llamar cerca. O sea, cuando el hombre está rogando, está diciendo, en otras palabras, a Jesús, acércate. Él está rogando ahí cerca de Jesús. Lo está invitando. Pero Lucas, en su capítulo 5, del 12 que va narrando, dice que se presentó un hombre lleno de lepra. Y aquí me gustaría que usted observe algo interesante. La ley establecía que el leproso tenía que presentarse delante del sacerdote cuando era limpio, para que él certificara que era limpio y pagar el voto. De hecho, lo veremos más adelante. Sin embargo, Lucas ve que este hombre leproso viene y se postra delante de Jesús. Y cuando yo pensaba en esto, decía, pero Lucas lo ve enfermo. Pero el hombre leproso se veía sano y vino a presentarse delante del sumo sacerdote, que era Jesús. Aunque su cuerpo tenía lepra para muchos, pero en el cielo ya se había desatado y este hombre era sano, y él vino a presentarse delante del sumo sacerdote para certificar que él era sano. Y usted diría, pero ¿y de dónde tú sacas esto? Hebreos, su capítulo 2, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Realmente, este hombre leproso, él se acerca a Jesús y ya se había dicho en el cielo que él era sano. Pero él se postra. Y el leproso, cuando se postra, leímos que él le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué si quieres? Este si quiere no es despectivo, sino que el leproso había escuchado a Jesús cuando él había dicho en el monte que busquen, que pidan, que llamen.
Por ende, él haciendo eco o haciendo suya estas palabras, le dice a Jesús: tú dijiste que si yo pedía, yo iba a recibir. Tú dijiste que si yo buscaba, yo iba a recibir. Tú dijiste que si yo llamaba, tú ibas a escuchar. Así que yo te digo que si tú quieres, si realmente tú quieres, puedes limpiarme. Yo antes no era así. Yo antes no tenía enfermedad. Yo antes estaba sano. Antes yo era aceptado. Antes mi familia me aceptaban, antes la sociedad me aceptaba, pero producto de esta enfermedad, ahora yo soy desechado, ahora tengo que estar fuera, no puedo formar parte de la sociedad porque me han desechado, soy inmundo. Pero si tú quieres, tú puedes limpiarme. Y Jesús, con ese amor que le caracteriza, dice la Biblia que Él extiende su mano y le toca. Jesús, cuando le toca, está desafiando la ley, porque la ley decía que el que tocaba a un leproso ya era inmundo. Entonces Jesús se hace inmundo al tocarlo. Pero yo me preguntaba, ¿podía el hombre que sana, el hombre que limpia, también contaminarse? Y Jesús le pone la mano. Y cuando le pone la mano, entonces Jesús dice las palabras que este hombre estaba esperando. Quiero ser limpio. Y la Biblia establece que al instante este hombre fue sanado. Y Jesús le dice: mira, vete, pero no le digas a nadie, ve, muéstrate al sacerdote, paga la ofrenda de la ley para su testimonio, pero no le digas a nadie. Pero cuán difícil cosa había pedido Jesús. ¿Cómo es posible que este hombre iba a entrar a la ciudad y los que le conocían que era leproso le iban a preguntar? Era normal que a alguien que había sido desechado y ahora cuando llegue sano le van a preguntar cómo fue y qué fue lo que sucedió, qué pasó contigo. Recordemos aquel hombre ciego que Jesús hace lodo y le pone el lodo y lo manda a que se lave la cara, y dice que cuando él queda sano y comienzan a interrogarle y a decirle ¿y cómo fue? Y él nada más decía: bueno, el que me sanó me dijo ve, lávate, pero él hizo lodo, pero ¿qué más ustedes quieren que yo diga? Yo no veía antes, pero ahora yo veo. Que él es pecador, a mí no me importa, a mí no me interesa lo que ustedes estén diciendo, yo solamente sé que antes yo no veía y ahora veo. Y este leproso podía decir: antes yo tenía lepra y era desechado, mas ahora soy sano. ¿Cómo es posible callar una sanidad divina? ¿Cómo es posible callar un milagro de esta índole? Mientras pensaba en esto, me conmovía porque yo decía: Señor, ¿cuántas personas no permiten que otras se acerquen a ti? Porque ellos, como nunca han vivido en inmundicia o en pecado, pues ellos son los únicos dignos de estar a tus pies. Pero tú desciendes y vas a los lugares donde está el necesitado, va a los lugares donde está el desechado, va a los lugares donde está el leproso para ser sano. Es posible que alguna persona que me escuche también estuvo desechado, tal vez desechado por drogas, desechado por prostitución, desechado por alcohol. Tal vez fuiste
desechado de la sociedad. Sin embargo, un día Jesús desciende del monte y cuando menos lo esperabas, tocó tu corazón. Cuando menos tú lo esperabas, Él te toca. Y lo interesante del toque de Jesús es que Él sabe dónde está la llaga. Él sabe qué tiene que sanar, qué tiene que curar. Él sabe cuál es el problema que tú tienes antes de que tú le digas que tienes un problema. El leproso reconoció que estaba enfermo. Reconoció que no había otra forma para él ser sano. Reconoció que tenía que ir delante de aquel que sana y postrarse delante de él y decirle a él que reconocía que estaba enfermo, que lo sanara por favor. Y Jesús siempre va a querer sanar un corazón que viene a Él contrito y humillado. Si tú reconoces que tu vida entera ha sido desastre y que ha vivido desechada o desechado, hubo uno que murió en la cruz del Calvario para perdonar, para limpiar, para restaurar, para sanar y para rescatar a todo aquel que se había perdido. Jesús, el que descendió de la montaña, el que descendió del monte para encontrarse con el leproso, aquel que no le era posible acercarse a él porque no podía por la multitud, pero Jesús se acercó. Y al acercarse Jesús y tocarle, la lepra desaparece. Amigo, que Dios pueda bendecirte en esta noche, que Dios pueda darte una bendición especial tocando tu vida y tu alma.